Cantarles una chacarera, si querés. Les recitamos algo. Un poema de Borges, yo me sé varios. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Yo de memoria no creo. Hola, sí, buenas tardes a todos. Hola. Buenas tardes. Perdón por estos minutos de espera, pero estábamos aguardando que ingresara el doctor Tinant. Por eso los tuvimos un poquitito demorados, pero nos parece que podemos compartir este espacio mientras que lo esperamos al doctor Tinant. Veo nombres de grandes amigos, así que gracias por estar, gracias por su tiempo. Recién lo teníamos conectado, pero debe tener algún problema técnico con la conexión, porque se nos desconectó el doctor Tinant. Sí, me dijo que estaba teniendo algunos inconvenientes, pero seguramente los resolverá en pocos minutos. Bueno, voy a... Perdón, ¿hay personas cuya imagen no aparece pero están participando? Sí, todos los que pueden ser que hayan ingresado sin video, pero están todos conectados. Ok, porque leo saludos de gente que ingresa, pero como no los veo, no sé si es un error o es así. No, es así. Okay. Adriana. Sí, hay muchos nombres conocidos de amigos, de colegas. Bueno, yo voy adelantando algunos tips técnicos. Les vamos a pedir a todos que mientras sea la presentación del anuario mantengan sus micrófonos en silencio para evitar ruidos ambiente que a veces se sobreponen con la voz de los oradores. También les contamos que esta presentación va a ser grabada, que después va a estar disponible en el canal de YouTube, para que ustedes la puedan volver a escuchar o difundir o simplemente guardar como un lindo recuerdo de la presentación del anuario 2020. Podemos cantar. Tenemos audio solamente nosotros, yo no me atrevería. Si fuera en grupo, si fuéramos todos, por ahí quedamos un poco disimulados, pero bueno, no. Podemos ir, tomar una copa. Correcto. Y hacemos un brindis anticipado por el 2021. ¿Verdad? Alguna situación así de respiración, esas cosas que se hacen. Bien, por el momento podemos ir contándole a la gente que está conectada que este anuario... aguardame porque creo que ya está entrando. Aguardame un segundo. Ok, perdón. A ver.
Adriana, si querés podés empezar vos, ahí, Sí. das la bienvenida. Dale. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos y gracias por estar, por compartir este momento. Siempre pienso que la presentación de un libro es un momento de alegría. Y cuando este libro es un anuario de bioética y derechos humanos, para quienes tenemos a la bioética como una de nuestras ocupaciones y para algunos seguramente también una pasión, estamos doblemente felices. Como les decía, les voy a pedir que sí, que mantengan los micrófonos en silencio. Después, al final de la presentación, que va a estar a cargo de Griselda Moreira como presidenta de Bioeticar Asociación Civil, de Daniel Herrendorf, que es el presidente del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas, y de Eduardo Tinán, que es el presidente del Consejo de Bioética de Instituto Internacional de Derechos Humanos y director del anuario. Tendremos algún momento para desmutear los micrófonos y poder expresar, porque sé que entre muchas de las caras y de los nombres que leo tienen ganas de saludarse entre sí. Así que esto va a ser realmente un lindo encuentro. Como les decía también, quiero que sepan que el encuentro va a ser grabado y luego va a estar disponible y accesible en el canal de YouTube. Y simplemente para cumplir con una formalidad, y teniendo en cuenta que les pedimos a quienes van a ser los panelistas y presentadores que nos mandaron un currículum sumamente abreviado, les voy a contar que Griselda Moreira es magíster en bioética de Flaxo y psicoanalista. Es especialista en bioética con orientación a reproducción asistida. Es subdirectora del Centro de Estudios y Observatorio de Bioética de la Universidad de Salud. Es miembro de la International Association of Bioethics, de la IAB. También es supervisora de los grupos interdisciplinarios de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica de la Ciudad de Buenos Aires, y es coautora del libro La deconstrucción del sexo y de varias publicaciones nacionales e internacionales. Gracias, Grisel. A continuación, el panelista que nos escucharemos será a Daniel Herrendorf, que es doctor en Derecho y presidente honorario del Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo para las Américas. Es escritor, jurista, autor del Tratado Internacional de Derechos Humanos y del Código de Derechos Humanos. Asimismo, es autor de obras sobre filosofía general, política, derechos fundamentales y ficciones. Y a ver, todavía no lo tenemos a Eduardo, ¿no? Creo que no. Y por último, el director del anuario, el doctor Eduardo Luis Tinant, quien es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, es profesor extraordinario consulto, profesor titular de Filosofía del Derecho y director de la Maestría en Bioética Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor de la Escuela Judicial de la Nación y de la Escuela Judicial Virtual de la Provincia de Buenos Aires, es presidente de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica, presidente del Consejo de Bioética y director del anuario, integrante del Comité de Asesores Expertos en Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, vocal del Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Comité de Ética del Instituto Multidisciplinario de Biología Celular de La Plata, autor de varios libros y numerosos artículos. Sin más, creo que va a ser momento de que le demos la palabra a la licenciada Griselda Moreira, para que en nombre de Bioeticar nos diga algunas palabras. Bien, aquí estoy. Los estaba saludando, pero no me escuchaban. Les estaba diciendo muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Desde Bioeticar, Asociación Civil, tenemos como objetivo promover, divulgar y enriquecer la reflexión bioética desde una perspectiva en los derechos humanos. Y en esta ocasión nos sentimos honrados de colaborar en la difusión y presentación del Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2020.
Nuestro agradecimiento al Instituto Internacional de Derechos Humanos y a su presidente, el doctor Daniel Herrendorf, y muy especialmente al presidente del Consejo de Bioética del Instituto, Capítulo para las Américas, y director del anuario, doctor Eduardo Luis Tinant. Un día como hoy, hace 72 años, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboró un documento que plasmó en sus 30 artículos los derechos humanos fundamentales. Nosotros aquí hoy, 10 de diciembre del 2020, estamos celebrando la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la difusión de un texto de bioética, pero en un año muy particular, que ha estado atravesado por una crisis sanitaria a nivel global. Sin duda, la pandemia marcó un punto de inflexión que está propiciando una profunda reflexión. Nunca habíamos tenido la oportunidad de discutir al mismo tiempo, a nivel nacional, regional, global, temas bioéticos como la equidad en salud, la justicia distributiva, la gestión de recursos escasos, la relación médico-paciente, el consentimiento informado, las directivas anticipadas. Pero en esta ocasión debimos leerlo en clave de pandemia, provocando una reflexión ética que nos permitiera tomar decisiones orientadas a poner en resguardo los valores como la vida, la dignidad, la integridad y la autonomía. Es así como surgieron tópicos específicos en relación con el virus. La investigación científica y la carrera por las vacunas, la falsa dicotomía entre salud comunitaria y salud individual, el derecho de acompañar a nuestros seres queridos hasta su último suspiro y la necesidad de los ritos funerarios. La aplicación del Big Data, la inteligencia artificial y el derecho a la privacidad, la telemedicina, la infodemia y el derecho a la información transparente, entre muchos otros temas. Todo esto trajo como consecuencia la necesidad de conformar comités consultivos multidisciplinarios, que ellos ubicaron al ser humano en el centro de la reflexión, pero con una concepción integral que no solo tuviera en cuenta el organismo con posibilidad de enfermar, sino que incluyó al sujeto en todas las áreas. Los efectos que provocó el virus fueron muchos, y ya creo que más o menos podríamos todos hacer una disertación. Pero no fue el virus solamente. El aislamiento, la incertidumbre, el temor a enfermar, a estar lejos de nuestros seres queridos, se vio reflejado en absolutamente todos nosotros, pero en particular en los pacientes con discapacidades crónicas en rehabilitación, en los niños, niñas y adolescentes, en los adultos mayores. Se vio reflejado en el aumento de la violencia de género y en la atención en la salud mental, en que la demanda ha sido superior a la de otros tiempos. En síntesis, esta pandemia puso en foco la importancia de la salud, pero la salud como un bien al alcance de todos los ciudadanos, pero en particular de los grupos más vulnerables. Vulnerabilidades de todo tipo, no solamente biológicas, económicas, sociales, psicológicas, y quizás todas ellas englobadas también. Con ello se puso en foco la importancia de la bioética, la importancia de nuestra disciplina y la necesidad de la integración en el ámbito de la salud. Estoy segura que coincidirán conmigo en que el objetivo que debemos tener como profesionales comprometidos en una ética laica, transcultural, pluralista y democrática, es reforzar los principios y valores fundamentales que venimos pregonando desde hace mucho, para la construcción de una sociedad con base en el respeto a los derechos humanos. Nuestro reto entonces es esto, generar espacios de deliberación que contribuyan a formar un pensamiento crítico para abordar los dilemas éticos propios de este tiempo.
en todos los espacios a los que tengamos acceso, porque todos podemos ser parte de un proceso de democratización de las políticas públicas en salud. Y para ello debemos unirnos, encontrar puntos de contacto, hacer lazo entre bioeticistas, para potenciar nuestras herramientas individuales. La bioética básicamente es un trabajo colectivo, y una manera de hacerlo es promover el encuentro, el intercambio dialógico entre pares. Todos tenemos algo para aportar, y es nuestra responsabilidad que estos aportes que logramos sean accesibles a la sociedad en su conjunto. Ciertamente nos va a quedar por delante desafíos importantes para nosotros, pero no solamente para nosotros y las futuras generaciones que van a heredar lo que hayamos destruido o construido. ¿Dónde vamos a estar ubicándonos? Bien, como para terminar, quiero hacer un especial reconocimiento a nuestro apreciado Eduardo Luis Tinant por su generosa amplitud de convocatoria, y a los autores por enriquecer la reflexión y promover el intercambio. Así que, en nombre de Bioeticar, Asociación Civil, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por el compromiso con la bioética. Muchas gracias, Griselda, por tus palabras. Mientras seguimos esperando que Eduardo pueda ingresar a esta sala, también quería decirles que está a disposición el chat, así que cualquier mensaje, pregunta que ustedes quieran dejar o transmitir, será después trasladada a quien corresponda. A continuación le damos la palabra al doctor Herrendorf para escuchar cuál es su mensaje para este día en la presentación de este anuario. Ahora se me escucha, ¿verdad? Muy bien, perdón, problemas, la maldad de los objetos inanimados. Gracias por esta invitación, gracias a la doctora Moreira por tenernos en cuenta. Como decía Adriana al comienzo, presido en América el Instituto Internacional de Derechos Humanos, que persigue los mismos propósitos, objetivos que el Instituto Internacional de Droits de l'Homme de Estrasburgo, que como ustedes saben es el primer instituto de derechos humanos que hubo en el mundo, fundado por René Cassin después de la Segunda Guerra Mundial. René Cassin, autor de una gran obra que les recomiendo, La mise en œuvre des droits de l'homme, la puesta en marcha de los derechos humanos. Porque no se trata de derechos humanos, se trata de cómo ponerlos en marcha, de cómo hacerlos realidad. Si no, será cierto aquello de que no tenemos derecho a tener derecho, lo cual es una extraña paradoja. Por eso son muy inspiradoras las iniciativas como la que Eduardo Tinant tuvo cuando se incorporó al capítulo para las Américas del Instituto, que tengo el honor de presidir y que nos ha dado muchísimas satisfacciones y nos ha mostrado que el universo de los derechos humanos puede ser maravilloso, puede ser desafiante, puede ser extraordinario. Como lo decía la doctora Moreira, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, de manera que es un día de felicidad y de alegría para todos. Decía entonces que el doctor Luis Tinant, al incorporarse a nuestro instituto, Eduardo Tinant, perdón, nos propuso la producción de un anuario sobre bioética.
no solo nos pareció una idea maravillosa, sino que decidimos impulsarla y al mismo tiempo darle una gran difusión en todas nuestras redes sociales, que ciertamente son muchas. De esta manera, nosotros hemos podido, digamos, cooperar a la difusión de este anuario y sobre todo generar un consejo de bioética dentro del instituto que está integrado por los mejores especialistas en bioética que hay en el mundo, en realidad, porque Eduardo Tinant es un sabio en esta materia y tiene relaciones con universidades de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Sudamérica, en fin, es verdaderamente un experto, es quien ha impulsado, no solo ha impulsado, sino que continúa con un gran tesón para publicar cada año una nueva edición de este anuario. Esperamos con ansiedad el anuario 2021 y les doy las gracias por los grandes aportes que hacen. Le doy las gracias a todos los autores que participan anualmente de nuestro anuario y les auguro un gran porvenir. Precisamente hoy no solo se cumplen 72 años de la Declaración Universal, sino que está sucediendo en este mismo momento, aquí en la Argentina, en Buenos Aires, la discusión en el Congreso Nacional sobre el aborto. Y es un tema de gran interés para la bioética. No se trata de tocar el tema del aborto de ningún modo en este sitio, pero es curioso que estemos reunidos cuando un tema tan caro a la bioética como el aborto está siendo discutido por nuestro Congreso Nacional. En suma, sin irme del tema, les agradezco mucho a todos la participación, la presencia, la colaboración y sobre todo la muy buena voluntad y la buena fe que ponen en nuestro instituto. Muchas gracias a todos y muchas gracias especialmente a Bioeticar. Muchas gracias, doctor. Los agradecidas somos nosotras por toda esta presencia y esta fidelidad de todos los asistentes. Y teniendo en cuenta que seguramente el doctor Tinant está lamentando haber tenido estos problemas técnicos que le impidieron conectarse, me parece que sería una buena iniciativa darles la palabra a quienes fueron los autores de los 4 años de continuidad de este desafío editorial que asumió el doctor Tinant, y de alguna manera después dejarle para él los mensajes seguramente de agradecimiento y de reconocimiento que todos y cada uno de nosotros tenemos. Así que, no sé, la veo por ahí a Susana Ciruzzi, que también sé que fue autora en varias de las ediciones del anuario, quizás nos pueda decir alguna palabra. Tenemos en el chat saludos y felicitaciones también de varios de los autores. Susana Vidal desde Montevideo nos saluda. Verónica Rodríguez, Margaret Zanganelli, Erika Quinaglia Silva. Bueno, a todos muchas gracias y por los saludos que están dejando. Eduardo Turiel, Romina F. Cabrera. Susana, ¿tenés ganas de decirnos unas palabritas? Buenas tardes a todos. Como diría Lelutier, fuera de programa, porque no estaba preparado. Pero creo que siguiendo un poco lo que Daniel recién decía, tanto del hecho de que hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, como de la discusión que se está dando por segunda vez en nuestro Congreso Nacional acerca de un tema
tan espinoso y tan debatido como es el aborto, yo también diría que la bioética ha adquirido en este año una importancia trascendental, a pesar de haber estado ausente justamente de la mesa de discusión en situación de pandemia. Es impensable un abordaje de una situación de pandemia mundial sin intervención de la bioética. Y esto ha quedado totalmente clarificado desde el minuto 1 de la pandemia. Y a cada paso que damos, a cada minuto que la pandemia lamentablemente sigue, ahora con algunas esperanzas acerca de los efectos, la efectividad y la seguridad que puedan tener algunas de las vacunas que se están probando, cada paso que vamos dando en esta pandemia nos vamos dando cuenta del daño que hace la pandemia, no solamente a la salud, considerada de manera integral, como hemos repetido tantas veces, sino los derechos individuales, ¿sí? Porque a más pandemia, más restricción de derechos. Y esto es algo que la bioética lo tiene que abordar. Y lo tiene que abordar con todas las herramientas que tiene la bioética, con esa mirada interdisciplinaria, con esa mirada humanista, porque justamente en las situaciones donde los derechos individuales y la salud de la población se encuentran en crisis, requerimos más derechos y más humanidad, no menos, y más eticidad y no menos. Así que creo que en esta época haber publicado un compendio como el que Eduardo dirigió es un acto revolucionario, sinceramente, absolutamente revolucionario, porque convocar a tantas personalidades de la bioética para que hagan su aporte y poder hacer una mirada tan amplia de los temas que aborda la bioética, creo que realmente solamente Eduardo lo podía lograr. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para Eduardo, que además permanentemente reincide conmigo a pesar de todo, y para mí es un honor y una distinción que realmente lo haga, y también es para mí un placer haber participado con tantos especialistas dando vueltas por este compendio. Así que simplemente muchas gracias, y muchas gracias a Griselda, a Adriana, a Grace, que la veo por ahí también, justamente por haber organizado esto, ¿no? Que nos falta el homenajeado, pero bueno, esperemos que... No, ya llegó el homenajeado. Ah, ya lo tenemos, bueno. Ya lo tenemos al homenajeado. Entonces dejo de estirar como en la televisión y pasamos al homenajeado. Bueno. Damos nuestra palabra de que no fue previsto esto, de que justo entrara el momento que vos estabas dando el agradecimiento. Mil perdones y mil gracias. Realmente desde las 2:30 que estoy tratando de entrar, de ponerme, como quien diría, en las gateras en términos de TARF, pero no sé qué ha pasado con el wifi, me corrí del lugar de casa y acá parece que anda. Lo voy a tener que hacer revisar, evidentemente. Así que les pido mil disculpas, pero bueno. Perdón, Eduardo, es así. Voy a hacer una observación. Primero te doy la bienvenida y en segundo lugar te aconsejo que te alejes de la cámara porque se te ve muy extraño. Muy cerca. Sí, así estamos mejor. Bueno. Bienvenido, Eduardo. Acá estamos. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bienvenido. Muchas gracias. Estábamos esperando ansiosamente. Le damos la palabra. Yo les agradezco muchísimo y les reitero mis disculpas, pero ha sido absolutamente involuntario esta espera que se produjo. Realmente no sé si ya han podido ustedes hacer algún desarrollo de lo que teníamos pautado. Si no, directamente me zambullo yo con el anuario, porque son muchos los agradecimientos que tengo yo personalmente, no solo para Daniel, a quien veo en cámara, que es el presidente honorario del Instituto Internacional de Derechos Humanos, sino también para su equipo de prensa, Pedro Carvajosa, Yamil Zuluaga, en fin, todo el equipo del instituto. Pero
además de agradecer a ellos, tengo que agradecer muchísimo a los colaboradores. Algunos son ya totalmente frecuentes, como son ustedes, las integrantes de Bioeticar, que han participado en los 4 volúmenes desde el 2017. Y lo propio podría decir de Susi Ciruzzi, que recién acaba de hablar, y de otras personas. Realmente, cuando empezamos esto en el 2017, obviamente era un emprendimiento, quizá un desafío fuerte, porque ya ponerle anuario significa que uno se ata a un periodo de tiempo en el que tendrá que dar algún tipo de respuesta. Afortunadamente, hemos tenido una gran colaboración que ha ido creciendo. Y yo tengo un listado que sería sumamente extenso de colaboradores. Son alrededor de 60 colaboradores que han pasado por las páginas del anuario en 4 volúmenes, que esperamos obviamente que sean muchos más volúmenes y muchos más colaboradores. Así que realmente es un espacio, como bien dicen ustedes, las integrantes de Bioeticar, que han tenido bien organizar este acto de difusión, donde siguiendo las pautas del Consejo de Bioética del Instituto mismo, nosotros pretendemos llevar a cabo, plasmar una concepción plural e interdisciplinaria de la bioética, donde la dignidad de la persona y el respeto, la vigencia de los derechos humanos sean los cartabones esenciales. Bajo esos apotegmas o adscriptos a estos aspectos, hemos recibido muchísimos aportes con la más absoluta libertad. Han escrito sobre los renglones de la bioética y de los derechos humanos que cada cual ha preferido. Hemos tenido temas del racismo, de Grosfoguel, pasando por temas de la demografía, en un excelente trabajo de Gustavo Semería. Lo mismo trabajo que tienen que ver con la mistanasia como una nueva modalidad de la muerte precoz o infeliz, de lo que se ha hecho cargo Elisa Boyat, nombrada ahora presidenta del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Brasil, ¿verdad? Como parte del Instituto del Capítulo para las Américas. Así que hemos tenido muy diversos enfoques y en este número rendimos homenaje una vez más a uno de los máximos pioneros de la bioética de esta parte del globo terráqueo, que es José Alberto Mainetti. En realidad lo hacen su hijo José Luis y Marcela González, en un trabajo que se llama El legado de un maestro, tal lo que ha sido su aporte en estos 50 años, en los que además de dedicarse a la medicina y a la filosofía, José Alberto pudo plasmar un desarrollo cabal de la bioética desde una mirada de la bioética principialista. Por eso que me pareció oportuno colocar en el número actual, inmediatamente después, en mi comentario al menos, el aporte de Gloria Tomás y Garrido, la andaluza que cita a su coterráneo Antonio Machado como no podía faltar, y que se dedica de una mirada personalista de la bioética a un desarrollo en el que precisamente, sin dejar de lado los principios, la mirada está puesta, el centro de la escena está puesto en la persona humana. Así que el mapa de la bioética, que también es un trabajo realmente, un capolavoro, diría yo, de Gloria Tomás y Garrido, a quien contacté a través de las páginas de Cuadernos de Bioética. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, por ahí anda un cariño, un saludo muy especial para Gloria.
y hemos podido entonces contar con visiones asimismo complementarias de la bioética, principialista y personalista, en una especie de inicio de jornada. Después, el número 2020 tiene la mitad de los trabajos, exactamente, son 22 colaboraciones, 11 responden a la cuestión del COVID-19 como no podía ser de otro modo. Y lo encabeza, como no podía ser de otro modo, nuestro querido profesor honorario Daniel Herrendorf, con su breve pero plenario trabajo del síndrome de desgaste. También hay aportes al respecto de la doctora Cabrera, de la Romina Cabrera, bueno, el grupo Bioeticar obviamente se luce también en el número con un trabajo que creo que es un capo laboro también, los desafíos en torno a la privacidad y la vigilancia en tiempos de COVID-19, creo que dan en la tecla sobre los grandes aspectos, la dicotomía que genera esta enfermedad, este virus, desde una perspectiva social. Me pareció un trabajo realmente muy interesante. El de Elisa y sus alumnas ya está mencionado. También Margaret Betty Zaganelli con su grupo de trabajo ha hecho su aporte sobre la responsabilidad médica y tutela del paciente en Italia en tiempos del COVID-19. Nos ofrece una visión italiano-portuguesa, diríamos así, o brasileña, del problema. Miriam Magdalena Sanders también se ha hecho cargo de los comités de bioética colaborativos del COVID-19 que propone con y para los otros en un interesante aporte. Y así se van sucediendo después otros trabajos que tienen que ver siempre con el COVID-19, el trabajo de la mexicana, la doctora Verónica del Refugio Rodríguez García, bioseguridad pericial y policial ante una nueva realidad, una visión realmente excelente de la temática. El doctor Kotov, con su ilustrada personalidad, nos hace saber su aporte sobre bioética y derecho, una relación inestable, en la que además de analizar todo esto, tiene una mirada sobre lo que está pasando con la enfermedad viral del mundo. Paula Severino Babio, representando dualmente a Argentina y a Perú, también nos plantea por qué el derecho necesita desesperadamente a la bioética en materia de COVID-19. Y concluyendo con esta saga de temas vinculados al COVID-19, Andrea Gastrón, que creo que no iba a poder venir finalmente, nos hace un trabajo realmente muy interesante de una visión sociológica sobre estratificación social y estética jurídica, intervenciones plásticas en tiempos de pandemia, un análisis crítico desde las ciencias sociales. Y se refiere también desde el derecho y las artes visuales al tema. Así que son distintos aportes que enriquecen la cuestión. Susi Cirusi nos habla de la cuestión de la cenicienta bioética, justicia distributiva en un mundo injusto e inequitativo, con su peculiar forma, su coloquial forma de decir cosas profundas de parte de Susana. Mencioné el trabajo de Semería, que realmente puede ser muy controversial, pero apunta a cuestiones que seguramente van a estar en danza en las próximas décadas. Metaética de la demografía, dice, estado de bienestar y bombas de población, en un trabajo realmente muy, muy importante, revulsivo, diría yo.
Yo hago un pequeño aporte que ya lo había hecho en el Congreso del Hambre y la Miseria organizado por mi instituto en el año 2018 sobre naturaleza de la pobreza y una mirada de la bioética. También hay un aporte de la investigadora brasileña Raquel Belli Moreira, que es sobre Machine Learning, principios bioéticos como medio de salvaguardar los derechos humanos frente al perfeccionamiento de la inteligencia artificial de aprendizaje automático. María Elena Vizcaichipi, destacada discípula de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, nos hace saber en un muy interesante trabajo el tema de la nueva cultura legal desde una mirada bioética. Y continúan las aportaciones Laís Lomar de Oliveira de Brasil y Margarita Betis Zaganelli, también de Brasil, con procreación médicamente asistida en el ordenamiento jurídico italiano, cuestiones todavía controvertidas de la Ley 40/2004, así mismo de Italia. Armando Andruet, jurista cordobés, nos hace conocer sus aportaciones al concepto de eutanasia y sus diversas terminologías. Margaret Betty Zaganelli, una vez más, esta vez con Bruna Veloso, parente, y Adrieli Pinto dos Reis, todas de Brasil, nos escriben sobre eutanasia y obstinación terapéutica, reflexiones bioéticas a la luz del caso Tindis-Lewis. Y finalmente, Marcela González y otra vez José Luis Mainetti, esta vez en un trabajo más breve, más acotado, se refieren a la acondroplasia, una reflexión sobre la dignidad humana respecto a las personas de talla baja. Como verán ustedes, hay para todos los gustos en el anuario que acabamos de editar y que las protagonistas, las chicas, como le digo yo, cariñosamente de bioeticar, se han encargado de difundir en este acto. Yo quisiera, si no fuera demasiado extenso, y si tenemos tiempo, mencionar brevemente a quienes han colaborado también con la publicación. Roberto Andorno, por ejemplo, radicado en Suiza, nos acompañó en el primer número. Justo Aznar, de España, también lo hizo en ese primer número. Horacio de Belaustegui, en cuestiones ambientales, argentino. José María Barrio Maestre, de España, también hizo su aporte alguna vez. Elías Bermeo Anturi, de Colombia, se sumó, creo que en el número 3. Gustavo de Simone, destacado médico paliativista argentino, participó de un par de números. Roberto Díaz, de Brasil, nos acompañó también en alguna publicación. Traducción mediante, en el primer número pudimos contar con un trabajo del alemán Dietrich von Engelhardt. Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, de Jaén, España, se sumó en el número anterior, esta vez no pudo, pero se ha comprometido para acompañarnos en el que viene. Un trabajo también sobre la cuestión del envejecimiento que destaco, muy, muy interesante, muy bien escrito además. Un placer leer las cosas de Juan Manuel. María Laura Ferrari también ha participado en algún número con las protagonistas de Bioeticar. Carlos Mario García Ramírez, de Colombia,
Noemí Golster de Rempel, Argentina, Ramón Grofogel de Estados Unidos, Ida Cristina Guber de Brasil, Pedro Federico Hoff de Argentina, Francisco León Correa, Chile, en los 3 primeros números, Juan Pablo Lincito acompañando a De Simone, Tatiana Lionzo de Brasil, Fernando Loras Stepke en algún número, brillante bioeticista chileno, Ignacio Maglio, nuestro querido amigo, José Alberto Mainetti en el primer número, Luis Miguel Pastor García también en el primer número, Ginés Marco Perrés de España, se sumaron Flavia Pievesan de Brasil, Renato Ravivaldi, argentino de Salta, salteño, nuestro amigo Renato, Blanca Nieves Rodríguez, que hace poco se ha doctorado en UCES, a quien ya hemos congratulado, Carlos María Romeo Casabona de España, del País Vasco, la revista de Genoma y Derecho, Liliana Virginia Cie de Argentina, Patricia Soroquín, Argentina también, José María Tau, también nos acompañó en un par de números, Julio Tudela Cuenca de España, en el primer número en colaboración con Aznar, Eduardo Turiel do Nascimento de Brasil, sobre algún tema vinculado a las cuestiones ambientales que son de su preferencia, Susana María Vidal de Uruguay y también Adolfo Ciulú de Argentina. Y en este número no hubo una sección jurisprudencia, sí la hubo en los 3 primeros, sobre directivas anticipadas, sobre cannabis medicinal, sobre técnica de procreación humana asistida limitándola a generar solo 3 embriones por práctica, evitando así la criopreservación, un par de fallos de la Cámara Salteña de Apelaciones en la que participó Renato Ravivaldi, muy interesantes, y también en el último número sobre la improcedencia de designar abogado del niño a quien apenas cuenta con 4 años de edad, dada la carencia de discernimiento, entendiendo que no es posible su participación como parte procesal. Así que esta, en síntesis, es la cantidad de autores, la calidad de autores que hemos tenido y que pensamos renovar. Y pensamos, obviamente, que cada uno de quienes hemos convocado puedan, si ellos no pueden escribir, derivarnos a alguno de su confianza o de sus quilates para seguir contando, sumando amigos en estas publicaciones. Porque como bien dicen Adriana, Griselda y Graciela, se trata de difundir la bioética, se trata de compartir, compañeros viene de compartir el pan, nosotros compartimos la pequeñita sabiduría que hemos ido de alguna manera conformando. Compartirla significa abrir las páginas a consagrados y a autores noveles también. Esa es la idea que hemos tenido al fundar el anuario, con el beneplácito, por cierto, de Daniel Herrendorf y su equipo, sin los cuales no hubiese sido posible este emprendimiento. Así que muchísimas gracias a todos. 1000 perdones por la demora, realmente fue una cosa tremenda lo que me pasó, no podía ingresar. Creo que también tuvieron problemas, recibí algún mail de Sanders Bruletti y de Jorge Blasetti, que tenían problemas para ingresar. Algo ha pasado con el Wi-Fi, me parece que nos ha boicoteado a la gente de La Plata, algo ha ocurrido con nosotros. Tal vez nos hemos portado mal. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Todos sabemos que la tecnología a veces nos juega malas pasadas, pero creo que hemos logrado tener este
ambiente virtual en donde se transpira y se percibe calidez, agradecimiento por el espacio, agradecimiento por tu constancia durante 4 años de seguir convocándonos, y haber logrado un anuario en que las principales voces de la bioética de la Argentina, de Latinoamérica, y ya voces importantes que no están en la región, puedan tener un canal de expresión. Y me pareció que era importante vernos porque sé que nos une un enorme agradecimiento hacia vos, y en la lectura que después te vamos a pasar del chat, no son más que palabras de elogios y de reconocimiento y de agradecimiento. Bueno. Así que para finalizar este encuentro, agradezco a los panelistas, agradezco muy especialmente a toda nuestra audiencia, que sé que muchos hemos hecho grandes esfuerzos dentro de nuestras agendas para poder tener este tiempo de compartir, de conocernos, y finalmente un gran aplauso virtual para los panelistas, para cada uno de los autores, por el tiempo dedicado en la escritura, y desearles a todos un feliz año 2021. Muchísimas gracias. La operadora nos da audio, vamos a poder escuchar un poquito los aplausos. Vamos a aplaudirnos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Eduardo. Un placer. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a todos y un placer también por estar, y feliz año. Gracias, muchas gracias. Estén muy bien. Bueno, y nos convocamos para el 2021 ya. Por supuesto, sí. Estaremos entre nosotros. Bueno. Sí. Gracias a todos. Daniel también. Saludos gracias. a todos, cariños a todos. Hasta luego. Adiós, Daniel. Gracias, adiós, igualmente. Voy a seguir con el psicoanálisis. Por supuesto, por supuesto. Que tengas un lindo Gracias día. a todos. Muchas gracias. Bien. Honor, profesor Eduardo. Muchas gracias, Eduardo Turiel, por estar. Gracias, Marcela. Gracias, Eduardo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Adri, Grise y Grace. Susi, una ídola, Susi. Te Sabíamos queremos. que podíamos contar con vos, Susi. Siempre contamos contigo. Cuídense. Un cariño, Eduardo. Chao, Verónica, Beatriz, Alejandro. Feliz año. Gracias, igualmente. Muchas gracias por estar. Gracias. A todos, muchas gracias. Saludos, doctor. Erika, Margaret. Chao, Verónica Rodríguez. Gracias, desde México, saludos a todos. Muchas Saludos. gracias. Gracias por Un estar. honor que estés acá. Gracias. Chao, Luis, Miguel, Omar, gracias. Alejandro Barceló, gracias. Todavía tenemos 19 conectados, ¿eh? Bueno, se quedaron con ganas de más. ¿Podés leer? ¿Por qué no le lees a Eduardo alguno de los chat? ¿De los mensajes del chat? Claro, sí, por ahí no los puede leer. Acá Romina Cabrera, Verónica. Me dice nuestra operadora técnica que el chat ya está guardado, así que se lo vamos a mandar Fantástico. a Eduardo. Bueno, tuvimos una audiencia exquisita realmente. Hubiera estado fantástico poder dar intervención a todos. Estaba un poco calculado que durase 1 hora para no exceder, para no cansar después de tantos
Zoom, ¿no? Pero acá en el chat hay un montón de datos interesantes. El micrófono del profesor Eduardo está cerrado. Sería interesante avisarle